Hola, queridos amigos de la astrología y especialmente les doy la bienvenida a mis compatriotas uruguayos porque hoy voy a hablar acerca de la astrología del Uruguay. Eh, yo he visto mucho el uso de la carta dicha de Uruguay. Em, y muchos usan la carta astral de el Día de la Independencia, 25 de agosto de 1825. Dicho sea de paso, este año ya estamos cerca del festejo de los 200 años. Pero yo estuve estudiando historia y no me parece una carta apropiada y les voy a explicar las razones. He estado estudiando en este libro que se llama Historia Nacional, Compendio de Historia Nacional por Eduardo Tomás. Eh, es cuarta edición en Montevideo, 1957. Libreto viejo, pero bueno, la historia es vieja, ¿no? Y la historia nos cuenta que, eh, les voy a mostrar la carta del 25 de agosto. Es muy lamentable que no tenemos horas. He estado buscando en internet, por todos lados, la hora de la declaratoria de la independencia y no la encuentro en ningún lado. Entonces, puse la 0 hora del día, ¿no? O sea, empezando a la medianoche a las 0 hora del día 25, a partir del momento en que se cuenta, digamos, la independencia, pero probablemente fue declarada a las 12 o en la tarde, quién sabe, ¿no? No sabemos. Esa gente primero iba a la iglesia, ¿no? Pero esto, y en realidad me parece que no fue en Montevideo, me parece que aquí me equivoqué, que fue en la Florida, ¿no? Porque... a ver, voy a verificarlo en el libro. Exactamente. Resulta que la independencia empieza, el proceso de la independencia comienza con la Cruzada de los 33 Orientales. Pero en realidad nuestra historia no comienza allí, sino que el Uruguay formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Que era el virreinato. Bueno, el rey es hecho prisionero en Europa en el año 1810. En Buenos Aires se reúnen todos los prominentes, digamos, del pueblo entonces de Buenos Aires ante el Cabildo y declaran la fidelidad al rey de España, ¿no? Que mucha gente piensa que el, eh, el 25 de mayo de 1810, que eran los todos patriotas, y sí, patriotas, pero patriotas sometidos obedientes a la corona española. De hecho, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, porque hice escuela en Buenos Aires, que decían que era el día de la escarapela, ¿no? Y toda la gente usaba la escarapela celeste y blanca
de Argentina. El problema es que la escarapela que usaron la gente el 25 de mayo de 1810 no era celeste y blanca, ni mucho menos, sino que era la escarapela con los colores de la bandera española, de la corona española, porque habían sido invadidos España por Francia y entonces los colonos querían ser obedientes al, eh, al rey de España. Bueno, y a partir desde el principio, ¿no? Se crea este antagonismo entre el centro, que era Buenos Aires, y las provincias o los pueblos, ¿no? De lo que hoy son las provincias. Y nacieron así el caudillaje, ¿no? Los caudillos que lideraban ciertos pueblos, ciertas zonas, ¿no? Y en 1816, el 9 de julio, en Tucumán, en el Cabildo de Tucumán, se declara la independencia de las provincias, ¿no? Unidas del Río de la Plata. Muy bien, pero el problema es que en esa declaratoria de la independencia no definen ningún tipo de gobierno de ninguna clase, porque la oligarquía centralista y monárquica de Buenos Aires estaba buscando poner un rey. De hecho, con el fin de encontrar un rey, dice aquí, página 196, habían enviado a Europa a Belgrano y Rivadavia. Estos recurrieron a varias cortes europeas en busca de un príncipe que sería coronado rey en Buenos Aires. Desatendidos en todas ellas, concurrieron finalmente a la corte de Río de Janeiro con el mismo objeto. Y aquí dice, siendo nuestro Artigas, con su ideal federativo, el mayor obstáculo a la realización de tal proyecto, resolvieron ofrecerle buenamente a los portugueses la independencia de la provincia oriental para que renunciara al protectorado de las demás provincias, Artigas, ¿no? Pero con esta bondad de los porteños, porque no era todo el pueblo argentino, ¿no? Sino ni los caudillos apoyaban a Artigas, ¿no? Artigas tenía poder no solo sobre la banda oriental, sino también Santa Fe y el noreste de lo que hoy es Argentina, inclusive las misiones, que luego se perdieron, gran parte de las misiones se perdieron, ¿no? Y entonces estaba este antagonismo entre los federalistas y los oligarcas porteños, como digo, que eran monarquistas y unitarios, o sea, centralistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando en 1825, 25 de agosto, aquí dice... el 25 de agosto, en sesión solemne, la Asamblea en Florida, en Uruguay, ¿no? Declaraba írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, usando en consecuencia de su soberanía, la provincia se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador del Brasil y de cualquier otro del universo, con pleno poder para darse las formas de gobierno que en uso y ejercicio de su soberanía estime convenientes. Pero ¿qué pasó? El mismo día proclamada la independencia de todos los poderes, otros poderes de la tierra,
proclamaba por otro decreto la unión a la provincia oriental, de la provincia oriental a las demás provincias del Río de la Plata, por ser libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen. Y bueno, hay unos precursores muy interesantes porque inmediatamente se establece que el pabellón de la provincia sería el mismo que ya habían admitido, compuesto de tres franjas horizontales, celeste, blanca y punzó. Luego, muy bien, entonces, como vemos en este libro de historia, la independencia no era tal independencia, sino que era simplemente la declaratoria de la independencia de los portugueses y del emperador de Brasil, pero no era la libertad verdadera. Para este entonces ya Artigas ya se había exilado, ya cansado de esta lucha con los centralistas porteños, entonces, traicionado, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Pues lo que sucedió fue que más adelante los patriotas siguieron peleando por el territorio, ¿no? Y recuperando territorio. La Valleja continuó, ¿no es cierto? Pero solo fue gracias a Rivera que finalmente se logró no solo la independencia del Brasil y la reconquista de una parte de las misiones, sino también la independencia de Buenos Aires, porque a decir verdad, Rivera había sido traicionado por Pueyrredón, que había mandado en su campaña, en la campaña de Rivera a las misiones, eh, Pueyrredón decidió mandar a Dorrego a capturarlo y a matarlo, porque lo que querían era darle la provincia Uruguay, la provincia oriental, se la querían dar a los brasileros. Entonces, esa era una alta traición, fue considerado históricamente una alta traición, y, y Rivera, que era un militar muy astuto, era sumamente astuto, cuenta aquí la historia que prácticamente burló el ejército que venía a capturarlo, a él, y también engañó a los portugueses. Entonces, de esa manera pudo conquistar ese territorio. Y finalmente esto dio origen a que el emperador de Brasil dijera, ah, no, entonces no vamos a continuar, vamos a dejarlo porque son muy, muy bravos estos luchadores por su patria. Entonces decidieron en Río de Janeiro dar una declaratoria de independencia, y esta sí fue más definitiva porque, como digo, quedó la banda oriental, quedó separada no solo de Brasil, sino también de Buenos Aires. Y esto es lo que se llama la independencia de 1828, que se declaró en Río de Janeiro 27 de agosto. También desafortunadamente no tenemos el horario, pero aquí tenemos la carta, digamos una carta híbrida de las 12 del mediodía. Por supuesto, a las 12 del mediodía el sol está en el medio cielo, obviamente. Eh, Sin embargo, a destacar, diría yo, especialmente por los tránsitos que están sucediendo actualmente, es que la luna
está en Aries y en conjunción casi exacta con Plutón. No podemos decir en qué casa, como digo, porque no sabemos la hora. Y los nodos de la Luna están a 17 grados 31 minutos en el eje Aries-Libra. Entonces, ¿qué va a pasar con los tránsitos? Ya luego les voy a mostrar las cartas de los tránsitos y verán que en los par de años que vienen, Saturno va a estar en conjunción con la Luna, con Plutón y más adelante, ya casi dentro de unos 12 años más o menos, va a hacer conjunción con el nodo sur en Aries, ¿no? Pero habrán otros tránsitos importantes mientras tanto. Entonces, quiero mostrarles ahora la Carta de la Constitución de 1830. Y otra vez, aquí no tenemos hora, simplemente lo ponemos a las 0 hora del día, que vendría a ser como que empieza la vigencia ese día a las 0 hora. Em, y en ese no tenemos ascendente, porque, como digo, es una hora ficticia, pero sí tenemos esta T cuadrada entre la luna y, a ver, vamos a, eh, vamos a corregir aquí un cachito. Em, Vamos a corregir esto porque Constitución de 1830. A ver, ahí está, porque estaba tapando a Plutón. Bueno, aquí, compartir. Bueno, aquí tenemos. Para que vean que Plutón está en Aries a 9 grados y tenemos aquí en cuadratura con Júpiter a 11 y con Mercurio a 7. Y la Luna está a 1 grado de Cáncer. Entonces, tenemos que los tránsitos, por ejemplo, aquí en Aries, ahora les voy a mostrar el tránsito de la conjunción de Saturno con Neptuno a 1 de Aries, está en perfecta cuadratura con la luna de esta constitución. Y la luna representaría el pueblo, ¿no? La gente. Eh, es de destacar que tiene una luna balsámica, un cierre de ciclo, que no sé, no es sumamente propicio porque la luna prácticamente está invisible bajo los rayos del sol que representa la autoridad, pero lo analizaremos un poquito más. También el Sol está en oposición con Neptuno, eh, lo que indica un poco esta tendencia a la confusión y aún la decepción. eh, o sea, bueno, de todos modos hubo como 7 enmiendas y la siguiente constitución que está vigente ahora es la de 1997. Y tenemos aquí que tiene el nodo sur al 1 de Aries, Saturno al 2 de Aries y la Luna al 3 de Aries. Entonces, también esto va a estar eh,
digamos, tocado con esta T cuadrada, como lo ven, Mercurio aquí en Capricornio y todo este stellium en Capricornio, que es muy importante, ¿cómo se llama? La Constitución de 1997. O sea, si vamos a usar la Carta de la Constitución, esta es la que tenemos que usar porque es la Constitución que está vigente. Es la que está viva ahora y es la que está recibiendo los tránsitos. Ahora, eh, por ejemplo, sí, la conjunción Saturno-Plutón en Capricornio en enero del 2020 cayó sobre el Sol. Luego Plutón estuvo varias veces en esta zona de Júpiter, por ejemplo, y pronto hará conjunción en un par de años, si no el año próximo, a Urano y hará sextil con este Plutón. Y hará también un sextil con este Saturno y con esta Luna. Saturno va a ser el retorno de Saturno. Vamos a tener Saturno sobre la Luna, que representa al pueblo, y realmente Saturno con la Luna, aunque Saturno está un poco debilitado en Aries, ¿no? Porque él es feliz en Libra. Pero la luna con Saturno es una luna afligida, muy afligida, seca, una luna de escasez, de problemas, de problemas en Aries, identidad, asuntos identitarios, asuntos de poder salir adelante, ¿no? La luna en Aries es una luna impulsiva, ¿no? Que quiere emprender cosas, pero con Saturno está bloqueada. O sea que este pueblo está como muy controlado y en cuadratura con Mercurio, ¿no? Quizá hay asuntos con las elecciones, Saturno controla, Mercurio son las elecciones, mucho más en Capricornio, ¿no? Las elecciones. Y opuesto a Marte. O sea, esta T cuadrada no es muy beneficiosa, que digamos. Así que esta constitución realmente no creo que sea algo que está beneficiando al pueblo por este asunto de la luna, ¿no? La luna no solo está en conjunción con Saturno, está opuesta a Marte, está en cuadratura con Mercurio y con Venus. Así que además en trígono con Plutón, nada menos. Los trígonos, o sea, sí, hay trígonos y sextiles y bueno, pero los trígonos no es que sean beneficiosos de por sí. Los trígonos es donde la energía fluye fácilmente, pero si se quiere, la energía pura del planeta que está en esa relación, ¿no? Y si ponemos a Plutón en trígono con la Luna, pues sí, puede ser que sea demasiado potente para esta Luna. Luego tenemos a Marte en trígono con Urano. También es muy explosivo, muy violento si se quiere. Sí, innovador podría ser, pero Marte está debilitado en Libra. O sea, aquí están como en ¿cómo se dice? Recepción mutua con Saturno, ¿no? Que bueno, quizás se ayuden, pero un aspecto entre Marte y Saturno no es más para la guerra que para otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, esta carta, la Constitución fue plebiscitada en diciembre,
pero no se terminaron de contar los votos hasta bien entrado enero, y se entró en vigencia tal cual enmendada el 14 de enero. Bueno, sería fantástico que si tienen ustedes los horarios, las horas en que sucedió todo esto, me hagan saber. Ahora, también les quiero mostrar los tránsitos y los voy a cargar para que los vean. Bueno, aquí tenemos la Declaratoria de la Independencia de 1828, o agosto 27. La hice la carta a las 12 del mediodía porque no sabemos el horario, entonces no tenemos ascendente, no tenemos medio cielo, nada. Solamente los planetas. O sea que no tenemos casas. Eh, y eso sería importante si alguien encontrara eso, ese dato, porque entonces podríamos, pero lo busqué por muchos sitios internet y no lo encuentro. Entonces, em, tenemos que esta declaratoria de la independencia tiene, como ya les mostré, a la luna con Plutón. En aquel entonces, esto era muy representativo, porque fue el mismo pueblo uruguayo nativo, y aquellos que adoptaron la causa de la independencia uruguaya que lucharon. En esa época no había un ejército así establecido, sino que los campesinos se unían al ejército a medida que el ejército avanzaba, ¿no? Que las tropas avanzaban, porque no se podía decir ejército así formalmente. Entonces era la gente que quería defender la libertad, que de corazón iban y luchaban, ¿no? Entonces, yo pienso que esta luna con Plutón ilustra muy bien el poder de la garra, ¿no? Del pueblo uruguayo. Tenemos que Urano está al final de Capricornio, ¿no? Esto es significativo porque Plutón ha estado transitando este planeta de Urano durante un par de años, ¿no? Como todos los tránsitos de Plutón. Duran 2, 3 años porque Plutón va y viene 1 grado, adelanta 2, baja 1, y así. Entonces, pienso que se ha sentido en Uruguay, por ejemplo, el avance de la tecnología. Ahora, tenemos este sextil, Saturno, Neptuno y Plutón, va a ser muy pronto, el año que viene, un yod o dedo de Dios con el Sol. El Sol a 4 grados, ya el año que viene ya Plutón llega hasta los 4, y Saturno también va a pasar por los 4. Neptuno no sé hasta qué grado llega, pero quizá hasta el 3, tal vez. No he mirado el efemérides, pero va a haber entonces este dedo de Dios con el sol de la independencia, que representaría la autoridad, ¿no? Am, y tenemos también a esta oposición de Saturno-Venus con Urano. Así que Plutón ha estado también oponiéndose a Saturno, que serían los obstáculos, las regulaciones.
Y Venus, bueno, Venus representa la finanza, la economía. Es lamentable no tener la hora en que se realizó porque se definirían las casas y podríamos saber qué casas rigen estos planetas y de esa manera podríamos realmente interpretar algo. Nos queda solamente ver los tránsitos directos y, por ejemplo, este dedo de Dios que pasa Saturno, Plutón, ¿no? Con el Sol. Entonces, recordemos que el ciclo de Saturno y Plutón empezó a 22 grados 46 minutos de Capricornio el 12 de enero de 2020. Eh, ya sabemos qué fue lo que empezó allí y es un ciclo en Capricornio, ¿no? Es un ciclo que se ha iniciado para el empoderamiento más que nada de todo lo que es capricorniano, ¿no? Las corporaciones, los gobiernos muy estrictos, muy tradicionales, conservadores, principios conservadores, ¿no? Que se están viendo en muchas partes del mundo. El tema es que esta conjunción Saturno-Plutón no contaban con la astucia de que vendría Urano y de que Neptuno vendría a erosionar todo lo que es capricorniano por la influencia que va a tener sobre el regente de Capricornio, que es Saturno, ¿no? Saturno y Neptuno mutuamente se influyen mutuamente. Neptuno erosiona todo lo que es duro, tradicional, conservador, diluye, ¿no? Diluye las estructuras, erosiona la roca también, y va erosionando todo lo que son tradiciones y todo lo que es corporativo, ¿no? Entonces, como digo, aquella conjunción tan ambiciosa de que empoderó a los que ya tenían mucho, ¿no? Empoderó las corporaciones y todo eso, no contaban con que Neptuno iba a venir a erosionar eso. Y Urano en Géminis, en trígono con Plutón, viene a innovar, ¿no? Innovar en la materia, en materia social, en materia tecnológica, de comunicaciones, eh, muchos astrólogos no tienen en cuenta que Acuario es el signo del mercado del pueblo, ¿no? Que hoy en día en la vida moderna es el mercado de comercio, ¿no? El mercado donde se hacen, por ejemplo, los aranceles de comercio internacional, el mercado de valores, donde se intercambian valores, ¿verdad? Y Plutón viene a transformar todo lo que es comercio, todo lo que es el intercambio de bienes. Bueno, ese es solamente un aspecto de Acuario, ¿no? También tenemos la ciencia, la tecnología, van a salir a relucir todo lo que es oculto, ¿no? Todo lo que es manipulador de la ciencia y la tecnología. Ah, es un trígono muy, ¿cómo diría? Es un pequeño trígono, Urano, Plutón y Saturno, Neptuno en el medio, que va a dar mucho que hablar por muchos años, porque va a durar como hasta el 2029, son como 4 años que vamos a estar en este proceso. Ahora, cada vez que un planeta pase en oposición con Saturno o Neptuno, vamos a tener lo que se llama una configuración de cometa.
Y la cometa es astrológicamente una configuración sumamente inestable. Así que a observar todo lo que va pasando. La próxima luna nueva va a ser a cero de Virgo, aquí muy cerca del Sol, solo 3 grados de orbe con el Sol. Así que esos son más o menos los tránsitos que vamos a tener este Marte. En algunas semanas va a hacer conjunción con el nodo norte, y también a principio de Libra va a transitar en oposición a la Luna, en oposición a Plutón. Esos son tránsitos importantes a observar. Ahora tenemos los tránsitos sobre la Constitución que está vigente en este momento. Y como digo, esta carta la puse a las 0 hora. Sale el sol. ah, no sé por qué el sol sale acá arriba, pero bueno. Porque ya sé, porque puse la carta, la puse a, ¿cómo se llama? La puse en ascendente en Aries, entonces por eso sale acá arriba. Bueno, no importa, no importa ni siquiera el lugar, porque no tenemos la hora, entonces mm, es lo mismo que nada. Bueno, entonces esta carta es la más interesante a considerar. Pronto tendremos el retorno de Marte, que bueno, regresa cada 2 años, no es algo así muy excepcional. Pero a uno de Libra va a venir en Marte y va a ponerse en conjunción con el nodo norte, en oposición con el nodo sur y en oposición con Marte, y para entonces va a estar Neptuno también a 1 grado. Pienso que eso va a ser muy, muy significativo para lo que es la Constitución de Uruguay. Y todo eso también va a ser cuadratura con este Mercurio en Capricornio. Yo creo que habrán anuncios importantes, quizá votaciones, plebiscito, referendo, no sé. ¿Por qué Mercurio representa votaciones? Especialmente en Capricornio. Mercurio se ocupa de las cosas institucionales, gubernamentales, serias, ¿no? Y también nos está hablando Stellium en Capricornio, nos está hablando de la concentración de poder en el Estado, en el gobierno. No he leído todas las enmiendas de la Constitución, es bastante largo, mucho más larga que la de 1830 que leí en gran parte. Pero está en el internet, ustedes pueden buscarla, la pueden leer y se van a dar cuenta muy seguramente que hay una gran concentración de energía en el Estado. El Estado se ocupa de todo. Y muchas veces eso no es muy positivo, tampoco es positivo que todo sea privado, o sea, hay algunas cosas que básicamente deberían estar aseguradas a la gente por el Estado, porque bueno, el sector privado no se va a ocupar mucho de la salud de la gente si no puede ganar dinero, ¿no? Entonces, aquellos pobres, por ejemplo, que no pueden pagar una salud privada, evidentemente van a tener que recibir ayuda del gobierno. La educación, por ejemplo, la salud, la educación, el saneamiento, el asegurar que haya agua, que haya energía. Todo eso son dominios que el gobierno, el Estado debería controlar porque son sumamente básicos
básicos y esenciales para que la población pueda vivir, desarrollarse, crear, producir, hacer comercio, ¿no? O sea, la infraestructura básica sí debería estar asegurada por el Estado. Sin embargo, el Estado no debería estar apoyando absolutamente todo, ¿no? En este caso parece que esta Constitución está promoviendo que el Estado se ocupe de la mayor parte de las cosas, ¿no? Mercurio representaría las comunicaciones, todo lo que es administrativo. Venus representaría el tesoro, el dinero, las finanzas, todo lo que sea intercambios financieros. El Sol, por supuesto, son las autoridades máximas, la autoridad máxima en este caso. Neptuno sería quizá ocuparse de vigilar que no hayan fraudes, que no hayan decepciones, que no hayan cosas que hagan daño, que engañen a la gente, ¿no? Y Júpiter es la expansión, la productividad, la abundancia, ¿no? Todo eso está en manos del Estado, Capricornio, ¿no? Ahora, la luna en Aries, ya les dije, está recibiendo ya la influencia de Neptuno, también Saturno. Está recibiendo la influencia directa de Neptuno. Como lo ven, ya pasó, ya ha pasado dos veces por Saturno, Neptuno, y Saturno es el regente de este Capricornio que representa el poder gubernamental. Entonces, lo que tenemos aquí es una erosión, una disolución del poder del Estado. Y quizá decepción. Engaños, ¿no? Cosas que la gente no sabe acerca de la institución, las instituciones gubernamentales y, y va a Saturno y Neptuno ya están retrógrados y van a pasar a Piscis. Ahora, en el eje Virgo-Piscis, vamos a tener más eclipses, ¿no? Ya hubo un eclipse a 25:40 de Piscis, otro eclipse a 23:56 en Virgo, lunas llenas ambos. Y tenemos hoy día justamente, que es 27 de julio, tenemos Marte transitando por el grado del eclipse lunar en Virgo. Y Marte continuará y hará conjunción con el Sol del eclipse de 25 grados de 40 minutos en Piscis. Y luego al final hay otro eclipse el 29, de 29 grados de Virgo que se produce el día 21 de septiembre. Así que va a estar muy movidito el eje Virgo-Piscis, que lamentablemente no sabemos qué casas configuran en el país, porque no tenemos la hora en que entró en vigencia esta constitución. Supuestamente es las 0 horas, pero no tengo el ascendente. Estoy curiosa de ver cuál es el ascendente. Bueno, aquí descubrí que el ascendente es a 19 de Libra, eh, de la enmienda de la Constitución. Entró en vigencia a las 0 horas y eso nos daría ascendente a 19 grados de Libra y el medio cielo a 11 de Cáncer. Em, con la luna, que sería el regente del medio cielo, em,
aquí a 2 grados de Aries, en conjunción casi perfecta con Saturno. Un minuto de orbe entre la Luna y Saturno. Es como si la Luna y Saturno fueran una sola cosa. Y si bien el medio cielo en Cáncer representaría mucho el patriotismo, el amor a la patria, al suelo, ¿no? A los ancestros, a la familia uruguaya, tenemos esta luna que está sumamente afligida. Aunque está con su nodo sur, ¿no? Volviendo al pasado, pero Marte está con el nodo norte y tenemos que, por supuesto, como ponemos la hora cero, el Sol está en la medianoche, está en el hemisferio norte, ¿no? De la carta. Em, entonces pone al Estado, digamos, que sería, el Estado sería el medio cielo, ¿no? Eh, Cáncer. Pero es mucho más, es una carta mucho más controvertida de lo que pensé realmente, porque el estado estaría representado por Cáncer y la luna, pero la luna está unida al regente del el bajo cielo. Entonces, es un poquito complicado, pero vemos que eh, el bajo cielo representa la casa 4, representa la tierra, representa el pueblo, ¿no? Y también representa el partido opositor al partido que está en el poder. Entonces, aquí se ve que hay mucho de tradición, como les hablaba, de principios conservadores que están en juego en la casa 4. Ahora, claro, como no tenemos un horario de entrada en vigencia de la Constitución nueva, no podemos asegurar que esta sea, realmente este sea el ascendente y demás. Ahora, cuidado con la casa 3, si fuera así, está en Sagitario con Plutón en Sagitario, ¿no? Que hay una gran transformación de lo que son las comunicaciones, el transporte, hay mucho vecino internacional, ¿no? En el vecindario, y hay transformación y quizá manipulación de las comunicaciones. Júpiter está en la casa 4, así que, bueno, en todo caso, tenemos que el año que viene Plutón va a estar en conjunción perfecta con Urano, ya está influyéndolo. Tuvimos tanto a Saturno como Neptuno sobre la Luna y sobre Saturno y sobre el nodo, sobre el eje lunar. Y acá tenemos el retorno de Marte y tenemos el año que viene Saturno y Neptuno van a estar en oposición a Marte. Así que veremos qué es lo que pasa, pero como digo, esta carta tiene esta T cuadrada que puede llegar a ser muy controvertida. Bueno, espero sus comentarios abajo del video, que si tienen los horarios, me manden los horarios y me cuenten un poco cómo sienten esta
Constitución, ¿cómo la sienten ustedes como parte del pueblo? ¿Qué sienten? Bueno, les agradezco mucho por su visita y su paciencia conmigo, y espero sus comentarios. Si lo desean, pueden ordenar su reporte astrológico personal, y nos vemos en el próximo video. Pero aquí tienen mi correo electrónico si quieren mandarme comentarios en privado y aportar datos. Entonces, bienvenidos sean. Esto es una conversación, ¿verdad? Nada está escrito sobre la roca. Me basé, como digo, en este libro de historia, porque yo estudié más, como estudié en Argentina, estudié más la historia desde el punto de vista argentino, y también durante los gobiernos militares, ¿no? Que si ustedes se acuerdan, nuestra educación estaba muy restringida, controlada, o sea, había muchas cosas que no se enseñaban, que no se hablaban, que no se decían. Así que, bueno, la gente de mi generación tiene la historia un poco amanerada, ¿no? Un poco editada. Pero este libro es anterior a los gobiernos militares, así que pienso que, leyéndolo veo que tiene mucha documentación fidedigna de historiadores, de crónicos, digamos, gente que escribía los relatos de lo que estaba pasando. Está basado, bien documentado. Así que si quieren les pongo el nombre del libro para que quizá lo puedan encontrar en una biblioteca o en algún lado, aunque es un libro muy viejo. Bueno, les agradezco su visita y espero que les haya entretenido, y nos vemos en la próxima.